che, nosotros le vamos a sacar el dinero a los ricos y se lo vamos a dar a los pobres. Y vos decís, pero ¿cómo? Si los ricos se van a ir cuando hagas eso. Siempre hablamos de que el capitalismo tiene defectos, y no es que en realidad tiene defectos, sino que el libre accionar de la gente tiene consecuencias, y nunca hablamos de los defectos que tiene el socialismo, y siempre se hace una falacia del nirvana. Así que escuchemos a este señor porque lo explica bastante mejor de lo que lo acabo de hacer yo. Al socialismo se le juzga por sus intenciones y al capitalismo por sus peores resultados. No por sus resultados, sino por sus peores resultados. ¿Vale? Entonces, claro, si aparece un líder socialista y por el bien de la población les lleva a morir de hambre, a una inflación desbocada, etcétera, etcétera, claro, dicen, pero él tenía buena intención. O peor, en realidad, se recuerda cuál eran sus discursos, ¿me entendés? Como por ejemplo, voy a desarmar las LELIQs para aumentar un 20% las jubilaciones. Alberto Fernández dijo eso. Antes de hacer pija el peso y hacer pija las jubilaciones. Él o ella, ¿no? Tenían buena intención, ¿no? Fíjate, el peronismo en Argentina, este socialismo del siglo XXI, dicen, hombre, es que es verdad que la pobreza se ha disparado, pero los programas... Eso también es importante porque vos fíjate que siempre que se hace mierda a un país económicamente, con socialismo, cuando vos después llegás al Estado, o llega un liberal o lo que sea, se encuentra con un montón de organismos que se basan en buenismo, básicamente. Ministerio de la Mujer, de la Igualdad, de la Niñez, de las Infancias, de la Inclusión, el Estado presente. Entonces vos cuando te encontrás con esas instituciones decís, pero estas instituciones tienen buenos nombres, tienen una función humanitaria, deben ser algo bueno, ¿no? Y claro, cuando tenés que recortar en el título de la noticia, en los medios, se va a leer: cerraron el Ministerio de la Inclusión, la Solidaridad y la Infancia. Vos decís, ¿qué hijo de p***? ¿Cómo va a cerrar eso? Entonces, para el que no está empapado políticamente, es cierto, es una guerra de intenciones contra acciones. Tenían buena intención. Entonces, el juzgar las políticas por las supuestas buenas intenciones a mí me es irrelevante, pero además, sobre todo, porque parte de la base de una buena intención que es falsa. ¿De acuerdo? El socialismo no redistribuye de los ricos hacia los pobres. El socialismo redistribuye de la clase media hacia los políticos. Esto también es cierto. Acá hay dos cosas importantes. Primero, la típica trampa de decirle vamos a sacar a los ricos para darle a los más pobres. Mira, en la práctica no se puede. Vamos a partir de la base de que toda buena sociedad se basa en la competencia y la competencia no se limita a un país. ¿Qué significa eso? Es legal armarte una offshore o armarte cualquier cosa que sea afuera o tener tu dinero afuera o facturar en otro país. Es completamente legal. Está mal visto, pero no es ilegal hacerlo. Por lo tanto, la tributación de un país compite con otros países. El empresario puede agarrar sus cosas e irse. A más dinero tengas, más posibilidades tenés de tener un montón de contadores que se encarguen de eso y tener la capacidad de irte a la mierda, incluso aceptando pérdidas. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque cuando vienen te dicen, che, nosotros le vamos a sacar, cuando vienen los socialistas, che, nosotros le vamos a sacar el dinero a los ricos y se lo vamos a dar a los pobres. Y vos decís, pero ¿cómo? Si los ricos se van a ir cuando hagas eso. Y en Argentina hemos tenido muchos casos donde se hicieron impuestos a los ricos. De hecho, durante el gobierno de Alberto Fernández se hizo 1 o 2, no me acuerdo, y la recaudación ha sido nada. Nada, pero literalmente nada, muy muy poco respecto a lo que se esperaba que recaude. Porque los ricos ya están listos para estas cosas. Incluso sin sacar sus bienes del país, esto termina resolviéndose en un país que sea relativamente democrático, en la justicia. Entonces, cuando estuvo ese impuesto, muchos se fueron a la justicia y dijeron, no, yo no lo voy a pagar. Y la justicia le dio la razón. En realidad, no es que le dio la razón, simplemente detuvieron toda la causa y dijeron, no, bueno, hasta que no se resuelva esto del todo, hasta que no haya un fallo, no se va a hacer ningún tipo de intercambio de dinero. Entonces, en la práctica, ese discurso le vamos a quitar a los ricos para los pobres, no sucede. Vamos ahora a lo que sucede y después vamos a la promesa. Lo que sucede es que se le termina quitando la clase media. De hecho, los que más sufrimos la carga tributaria fuimos nosotros. Con la creación, por ejemplo, del impuesto que hoy más recauda, el impuesto país. Eso lo sufrimos nosotros. Eso fue creado por Alberto Fernández con la ley de solidaridad. Por cierto, una ley que votaron todos. Entonces, al final, en la práctica, ese discurso le vamos a sacar a los ricos para darle a los pobres se transforma en vamos a sacársela a la clase media para los pobres.
Pero, y acá está lo otro, que es que tampoco es así. Porque para llegar a la utopía socialista tiene que haber una repartición de bienes. Entonces, como dijimos, en la práctica no se sacó a los ricos, se le sacó a la clase media y a los pobres también, porque el IVA, por ejemplo, le saca a todos. Llega a las arcas del Estado ese dinero, no vuelve a la sociedad. Se queda ahí. Se queda ahí también por corrupción y por cómo funciona el Estado. Porque vos acordate que, suponete que yo te saco dinero a vos para repartírselo a los pobres, ¿bien? Yo te saco el dinero a vos, voy y se lo reparto a los pobres. ¿Qué gastos tuve? Y ponele que tuve gastos de mi comida y mi transporte, ¿bien? Ahora suponete que te lo saca el Estado. Te estoy haciendo una comparación entre una ONG y el Estado, para que te imagines. Nada más que la diferencia es que vos la ONG se la diste, pero no importa. El Estado te saca a vos y ahora tenés que pagar 35.000 salarios de un montón de funcionarios que están en el camino revisando a ver ese dinero cuánto es, a quién se lo vamos a dar, que esto, que lo otro, que no. O sea, ya legalmente, si te sacaron 100 y eso va a volver al pueblo, vuelven 30. 70 se quedaron en el camino. ¿Qué pasa con todo? A ver, si no, fíjense cuánto costaba mantener el Instituto Nacional del Teatro o el Inca o todo eso. El 50, a veces 60% de su presupuesto estaba en la mantención del mismo organismo. O sea que si estaban hechos para ayudar a los teatros o para ayudar a las películas, lo hacían menos porque el funcionamiento del organismo, que por cierto no era para nada óptimo, se quedaba con la mayoría del dinero. Esa es la parte de vuelta, el Estado funcionando bien. Vamos a la parte que no conocemos, la parte por abajo de la mesa, que es que además de que el Estado se va a quedar con una parte de ese dinero por el simple funcionamiento, se va a quedar con otra parte por corrupción. Fíjate cuál es el sistema para contratar a alguien en el Estado. Y acá no necesito evidencia porque evidencia sobra. Quiero que busquen, mientras yo hable y cuente este ejemplo, en su familia. Aparece algún trabajador en la municipalidad, sea quien sea, y, por ejemplo, quizás es tu tío, tu primo o el que sea, y contrata o a su amigo, o a su mujer, o a su tío, o a su primo. ¿No les parece curioso siempre que son todos el mismo apellido? ¿No les llama la atención? ¿Nunca escucharon hablar de esto? Bueno, entonces, cuando se contrata en el Estado, se contrata o por amiguismo, o sea, por favores políticos, ¿sí? Que ya de por sí estás metiendo una persona al Estado que no sabe hacer su trabajo, sino que simplemente tuvo la bondad de haber nacido en el mismo hogar que otro y de la misma panza de la misma persona, ya está. O lo hacen por, bueno, robar, básicamente. O sea, la persona que está abajo tuyo fue un buen chupaculo tuyo, entonces vos lo llevas. ¿Y qué significa un buen chupaculo tuyo? Y que te ayudó a robar o a hacer tus actividades criminales. Cualquiera de esos dos perfiles no va a tener ningún cuidado con la plata ajena porque no tiene ninguna razón para cuidarla. No llegó de forma profesional. No tiene que demostrarte profesionalmente nada. ¿Qué tiene que demostrarme profesionalmente mi primo cuando lo contrato en la municipalidad porque se me cantó? Nada. Tiene que ser fiel a mí, nada más. Si él quiere robar desde su puesto, que lo haga. No está manejando su plata, de vuelta, no llegó a una escalera profesional a la cual tiene que demostrar hacer un buen trabajo ni nada. Ya está. No hay incentivos. Es más, siendo completamente honestos, si hace mal o bien las cosas, ni lo echan ni lo ascienden. Entonces, de vuelta, en el mejor de los casos, el funcionamiento del Estado ya se lleva un montón de dinero. En el caso más normal, porque están las cosas como son, se llevan también porque se lo roban. Ya está. Es el peor distribuidor de los recursos que puede haber. Entonces este señor no puede tener más razón. No hay ninguna razón para que la distribución del dinero del Estado sea efectiva. Bueno, funcione. Y si los ciudadanos no entienden eso, siempre caen en la trampa del socialismo. Y esto que dice al final es clave. Y es que siempre van a caer en la trampa del socialismo porque hay otra particularidad más que tiene el socialismo que no tiene el capitalismo. Y es la capacidad de mentir descaradamente, no importa qué tan bien esté la situación o qué tan mal esté la situación. En el país más rico, en el más rico de todos, un socialista va a agarrar un micrófono y va a decir, deberíamos tener, yo qué sé, una asignación universal para todas las personas que con eso se pueda pagar la comida y el hotel o el alquiler o una casa o lo que sea. Y ahí ya es una mentira. O sea, en el país más rico te venden que se genera tanta riqueza que se podría dejar de trabajar todo y que vivan de una asignación universal. Mi punto es que en el país más rico siempre puede aparecer alguien socialista y mentirte sobre una realidad inalcanzable. Eso es clave, porque pasa todo el tiempo. Yo me cruzo con socialistas de Dinamarca y le digo, ¿qué es lo que le falta a tu país? A ver, no, porque nuestro país sería más próspero si los medios de producción estarían en manos del pueblo en vez de estar en manos de los capitalistas. Y vos decís, ¿qué país llegó a ser Dinamarca con esa fórmula?
todas las Dinamarcas llegaron a ser Dinamarca con fórmulas capitalistas. ¿Dónde está el que llegó con una fórmula socialista? Y sin embargo van y venden la mentira ya también. Esa parte es clave, pero clave. Entonces, claro, no importa que también estés, capaz que estás un poco frustrado sobre tu situación. Suponete que estás en un país excelente y te va normal. Normal en un país excelente es ser millonario en Argentina, más o menos, pero no importa. Normal en un país excelente. Y viene alguien y te dice, che, loco, ¿viste tu vecino? Tu vecino tiene un Lamborghini, vos no tenés un Lamborghini. O sea, a vos te va bien, pero no tenés un Lamborghini. Bueno, todos deberíamos tener un Lamborghini. Claro, ¿quién no va a querer escuchar esa boludez y querer votar en eso? Entonces, con un mínimo de frustración a comparación del de al lado, ya votás a alguien que te está vendiendo una irrealidad. Por eso siempre se dice que la pelea es injusta, porque al final me vienen a criticar el capitalismo por la desigualdad, cuando yo digo, che, pero tenemos menos pobres que cualquier otro país socialista, pero no importa, me vienen a criticarla por la desigualdad y al socialismo, ¿por qué lo criticamos? A ver. No, eso no, tenemos que acordarnos de que en realidad tiene un espíritu bondadoso porque, sí, está bien, pero ¿y los resultados? No, pero el espíritu bondadoso. Espero que te haya gustado mucho este video. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreon. Puedes entrar en patreon.com/tipitoenojado o en tipitoenojado.com/donaciones para poder ayudarme. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Gracias por haber llegado al final de este video y como siempre te deseo libertad.